Mi hermana robó la casa que le regalé a mamá y la abandonó en un asilo. Lo grabé todo y lo subí a TikTok. Boom. Despedida, demandada, abandonada por su esposo. Ahora me ruega perdón mientras mamá y yo disfrutamos de su mansión. Nunca pensé que sería yo quien tendría la última palabra. Mientras miro por la ventana de la mansión que ahora mi madre y yo compartimos, no puedo evitar una ligera sonrisa. Esta casa valorada en casi 2 millones solía pertenecer a mi hermana menor, la niña Milagro, el centro del universo familiar durante 28 años, hasta hace 3 meses. Ahora ella vive en un estudio de 35 metros cuadrados, sin trabajo, con 3 demandas en curso y un divorcio que avanza a toda velocidad. Todo porque robó la casa que le regalé a mamá y la abandonó en un asilo como si fuera un mueble viejo. Lo que ella no sabía es que yo había documentado cada paso de su traición. Un simple TikTok. Eso fue todo lo que necesité. 7.8 millones de reproducciones después, su vida perfecta se derrumbó como un castillo de naipes. Ahora ella me llama 17 veces al día, rogando perdón entre lágrimas mientras mamá y yo brindamos con limonada en su piscina. La justicia llega, aunque a veces necesita un empujón. Soy Adriana, tengo 38 años, y hasta hace poco creía entender cómo funcionaba mi familia. Trabajo como directora financiera en una empresa de tecnología. No soy millonaria, pero vivo cómodamente en un departamento propio cerca de mi oficina. Después de mi divorcio hace 4 años, encontré un nuevo equilibrio compartiendo la custodia de mi hijo Gabriel, de 7 años. Siempre supe que mi hermana, Sara, ocupaba un lugar especial en nuestra familia. Es 10 años menor que yo, y su nacimiento fue considerado un milagro. Los médicos le habían dicho a mamá que después de mis complicaciones al nacer, no podría concebir más hijos. Cuando Sara llegó, inesperadamente, se convirtió en el centro de atención, el pequeño milagro que rompió todos los pronósticos. Mientras crecía, aprendí a vivir con esa realidad. No importaba si yo sacaba las mejores calificaciones o si ganaba competencias, Sara siempre recibía más aplausos por cualquier logro menor. Cuando cumplió 16 años, mis padres le regalaron un auto. Cuando yo cumplí 16, recibí un reloj. Es diferente, decía mamá cada vez que yo mencionaba estas discrepancias. Sara es especial, necesita más apoyo. Con el tiempo, simplemente dejé de señalarlo. Me concentré en construir mi vida, en avanzar profesionalmente, en ser madre. Y funcionó. Encontré mi lugar en el mundo sin necesitar la validación constante que Sara parecía requerir. Papá falleció hace 3 años de un ataque cardíaco. Fue repentino y devastador. Mamá, a sus 65 años, se quedó sola en la gran casa familiar llena de recuerdos. Yo sabía que era demasiado espacio para ella, y la visitaba regularmente. Deberías pensar en mudarte a un lugar más pequeño, le sugerí un domingo mientras tomábamos café. Esta casa requiere mucho mantenimiento. Mamá me miró con esos ojos que siempre parecían estar pidiendo disculpas cuando hablaba conmigo. Esta es la casa donde tu padre y yo construimos nuestra vida, Adriana. No podría dejarla, lo entendí. Los recuerdos a veces pesan más que la practicidad. Así que, 6 meses después, tomé una decisión. Vendí unas acciones que había estado guardando y compré una casa más pequeña pero acogedora, a solo 10 minutos de mi departamento. Es tuya, mamá, le dije mientras le entregaba las llaves. Para que puedas empezar de nuevo, pero cerca de mí y de Gabriel. Por primera vez en años, vi en sus ojos algo más que la gratitud educada con la que solía recibir mis atenciones. Vi verdadera emoción. Vendió la casa familiar y se mudó a su nuevo hogar. Y durante casi 2 años, todo pareció funcionar, hasta aquel jueves de marzo. Pasé por la casa de mamá después del trabajo, como solía hacer 2 veces por semana. Había preparado una lasaña casera, su favorita. Pero cuando toqué el timbre, nadie respondió. Las cortinas estaban cerradas. El pequeño jardín que ella cuidaba con tanto esmero mostraba signos de abandono. Inquieta, usé mi llave de emergencia. La casa estaba inmaculada, pero vacía. Sin rastros de vida reciente. La cama perfectamente tendida. La nevera. Completamente vacía. Llamé a su celular. Nada. Llamé a Sara. No contestó. Le dejé 3 mensajes de voz cada vez más urgentes. Finalmente, después de 2 horas angustiantes, recibí un mensaje de texto. Mamá está bien. Tuvo una pequeña recaída con su presión. La internamos en una residencia para adultos mayores donde tendrá atención 24/7. Te mando la dirección.
Besos. Algo en la frialdad de ese mensaje me heló la sangre. ¿Recaída? ¿Residencia? ¿Por qué nadie me había consultado? Conduje como una loca hasta la dirección que Sara me envió. Resultó ser Golden Sunset, un asilo de ancianos en las afueras de la ciudad. No una residencia para adultos mayores de lujo como sugería su mensaje, sino un lugar básico, con olor a desinfectante industrial y paredes de un amarillo desteñido. Vengo a ver a Consuelo Morales. Por favor, le dije a la recepcionista con el corazón latiéndome en la garganta. Después de verificar en el sistema, me indicó la habitación 207. Subí las escaleras sintiendo un nudo en el estómago que se apretaba con cada escalón. La encontré sentada en una silla junto a la ventana, mirando al vacío. Una habitación compartida con otra anciana que dormía. Las paredes desnudas. Una pequeña maleta a medio deshacer en un rincón. Mamá, susurré. Cuando se giró hacia mí, vi confusión en sus ojos, seguida de alivio y luego vergüenza. Adriana, mi niña, murmuró. No quería que me vieras aquí. Me senté frente a ella y tomé sus manos. Estaban frías. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí? Su respuesta fue como un puñetazo en el estómago. Sara dijo que era lo mejor. Que ya no puedo cuidarme sola. Firmé unos papeles para la casa. Su voz se quebró. Dijo que me visitaría todos los días, pero solo ha venido una vez, hace una semana. Algo se rompió dentro de mí. Y al mismo tiempo, algo se endureció. ¿Qué papeles firmaste exactamente, mamá? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No lo sé, cariño. Eran muchos. Sara dijo que eran para mi cuidado, para asegurar que tuviera todo lo que necesitaba aquí. ¿Hice algo mal? Respiré hondo, tragándome la rabia que amenazaba con ahogarme. No, mamá. Tú no hiciste nada mal. Te lo prometo. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, llamé a Sara 6 veces. Todas fueron a buzón. Finalmente, le envié un mensaje. Necesitamos hablar sobre mamá. Ahora. Su respuesta llegó casi una hora después. Estoy ocupada con una inauguración. Hablamos mañana. Mamá está bien, deja de dramatizar. Sentí que algo dentro de mí se transformaba. El dolor y la incredulidad se convertían en algo más frío y metódico. No sabía exactamente lo que había hecho Sara, pero estaba determinada a descubrirlo. Y a hacerle pagar por cada lágrima que había visto en los ojos de mi madre. Esa misma noche no dormí. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, conectando puntos, recordando detalles que antes había pasado por alto. Sara, que de pronto conducía un BMW nuevo. Sara, que había mencionado casualmente estar buscando invertir en bienes raíces. Sara, quien curiosamente había comenzado a visitar a mamá con más frecuencia en los últimos meses. A la mañana siguiente pedí el día libre en el trabajo. Mi primer destino, el asilo. Necesitaba más información. La directora del centro, una mujer de unos 50 años con expresión cansada, me recibió en su pequeña oficina. Su hermana trajo a su madre hace 10 días, me explicó mientras revisaba el expediente. Pagó 6 meses por adelantado. Mencionó que la señora Consuelo sufría de demencia incipiente. Mi madre no tiene demencia, respondí, sintiendo como mis uñas se clavaban en las palmas de mis manos. Su presión arterial está controlada con medicación. Es perfectamente capaz. La mujer me miró con una mezcla de sorpresa y incomodidad. Según nuestros registros, la señora se encuentra bajo tratamiento para demencia y requiere supervisión constante. Su hermana presentó documentación médica. ¿Puedo ver esa documentación? Lo siento, eso requeriría una orden judicial. Son documentos médicos confidenciales. Salí de allí sintiéndome enferma. Sara había falsificado documentos médicos. ¿Hasta dónde había llegado? Mi siguiente parada fue el registro de la propiedad. Necesitaba saber qué había pasado con la casa que le había regalado a mamá. El funcionario tecleó la dirección en su sistema y frunció el ceño ligeramente. Esta propiedad cambió de manos hace 8 días, dijo mientras giraba la pantalla para mostrarme. Pasó de Consuelo Morales a Sara Morales mediante una donación voluntaria. Todo está en regla. Sentí un vacío en el estómago. La casa que había comprado con mis ahorros, el lugar que debía ser el refugio seguro de mi madre, ahora pertenecía a Sara. ¿Donación voluntaria?, pregunté con incredulidad. ¿Cómo puede ser legal si mi madre no estaba en plenas facultades cuando firmó? El hombre se encogió de hombros. Si existe coerción o incapacidad, tendría que probarlo en un tribunal. Por ahora, legalmente, la propiedad pertenece a Sara Morales. Para la tarde,
Había contratado a un abogado especializado en casos de abuso a personas mayores y fraude. Martín, un hombre serio de mediana edad, escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas meticulosamente. Vamos a necesitar evidencias sólidas, me explicó. Testimonios médicos reales sobre el estado de su madre, testigos del engaño si los hay, y cualquier comunicación entre usted y su hermana que pueda demostrar el patrón. Haré lo que sea necesario. Esa noche intenté nuevamente hablar con Sara. Esta vez contestó al quinto timbre, su voz irritada desde el primer segundo. ¿Qué quieres, Adriana? Estoy ocupada. Quiero saber por qué mentiste sobre la salud de mamá. ¿Por qué falsificaste documentos médicos? ¿Por qué la metiste en ese lugar horrible? Y sobre todo, quiero saber por qué robaste la casa que yo le regalé. Hubo un silencio breve, seguido de una risa corta y fría que nunca le había escuchado antes. ¿Robar? No seas ridícula. Mamá me la dio voluntariamente. Firmó los papeles. En cuanto al asilo, ella está mejor allí. Tiene la atención que necesita. Sabes perfectamente que mamá no necesita estar en un asilo. Está completamente lúcida y puede valerse por sí misma. ¿Y tú qué sabes? Su voz subió de tono. Siempre creyéndote mejor que todos. La perfecta Adriana. La hija responsable. ¿Crees que no sé que le diste esa casa solo para quedar bien? Para que todos vieran lo maravillosa que eres. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Sara, escúchame bien. Voy a sacar a mamá de ese lugar hoy mismo. Y voy a recuperar esa casa. Inténtalo, su voz cambió, volviéndose peligrosamente suave. Pero recuerda que soy yo quien tiene todos los documentos firmados. Soy yo quien tiene amigos médicos que pueden testificar sobre la condición de mamá. Y soy yo quien siempre ha sido su favorita. ¿A quién crees que creerán? Colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando, no de miedo sino de una furia fría que nunca había sentido antes. En ese momento, decidí que no solo recuperaría lo que era de mamá, sino que Sara pagaría por cada segundo de sufrimiento que le había causado. Al día siguiente regresé al asilo. Esta vez no fui a la administración, sino directamente a la habitación de mamá. La encontré más animada, aunque todavía con esa mirada de confusión y tristeza. Te voy a sacar de aquí, le dije mientras la abrazaba. Pero antes, necesito que me cuentes exactamente cómo sucedió todo. Mamá me miró con los ojos llenos de vergüenza. Sara vino un día. Dijo que había notado que yo estaba olvidando cosas, que mi presión estaba descontrolada. Trajo a un médico, un amigo suyo. Me hicieron preguntas extrañas. El médico dijo que era peligroso que viviera sola. Hizo una pausa, su mirada perdida en los recuerdos. Luego vinieron los papeles. Muchos papeles. Sara dijo que eran para asegurar mi futuro, que ella cuidaría de todo. Que la casa estaría más segura a su nombre porque yo ya no podía tomar decisiones correctas. ¿Y lo creíste? Pregunté suavemente. No lo sé, cariño. Sara siempre ha sabido cómo convencerme. Y si te soy sincera, a veces sí olvido cosas. Nada grave, pero... Su voz se quebró. Quizás sí estoy envejeciendo más rápido de lo que creo. Tomé sus manos y la miré directamente a los ojos. Mamá, todos olvidamos cosas. Eso no significa que debas estar encerrada aquí. Te prometo que arreglaré esto. Mientras salía del asilo, activé la grabadora de mi teléfono. Ya había puesto mi plan en marcha. Necesitaba documentar cada paso, cada conversación, cada evidencia. Durante las siguientes 3 semanas, trabajé meticulosamente. Conseguí que 3 médicos independientes evaluaran a mamá, documentando su estado mental completamente funcional. Contraté a un investigador privado que descubrió que el médico que había diagnosticado a mamá era en realidad un médico con licencia suspendida por falsificar diagnósticos. Obtuve los registros bancarios de mamá, ella me dio acceso, y descubrí que Sara había estado retirando dinero sistemáticamente durante meses. Localicé testigos en el barrio que confirmaron que mamá estaba perfectamente bien días antes de su repentina internación. Pero el golpe maestro llegó cuando descubrí, gracias al investigador, que Sara había comprado una mansión en la zona más exclusiva de la ciudad apenas 3 días después de apropiarse de la casa de mamá. Una mansión de casi $2 millones. Sara nunca había ganado tanto dinero en su vida. Trabajaba como gerente de relaciones públicas en una agencia mediana. La única explicación posible era que había hipotecado inmediatamente la casa de mamá y usado ese dinero, más el dinero que había estado sustrayendo de las cuentas, para dar el enganche de la mansión. Decidí confrontarla una última vez. Para entonces,
Yo ya había instalado una aplicación en mi teléfono que me permitía grabar llamadas. Necesitaba evidencia directa de su propia boca. La llamé un viernes por la noche. Contestó al tercer timbre, su voz alegre. Adriana. ¡Qué sorpresa! Estamos a punto de salir a cenar. Tenemos que hablar sobre mamá y sobre la casa. Suspiró dramáticamente. ¿Otra vez con eso? Ya te dije que está todo en regla. Mamá me dio la casa porque quería que yo tuviera un respaldo financiero. Ambas sabemos que eso es mentira. La manipulaste, le mentiste, falsificaste documentos médicos. Y ahora la tienes abandonada en ese lugar horrible mientras tú disfrutas de una mansión que compraste con dinero robado. Hubo un silencio, seguido de una risa amarga. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Legalmente la casa es mía. Los papeles están firmados. ¿Crees que me importa lo que pienses? Voy a exponerte, Sara. Voy a contar la verdad. ¿A quién? ¿A la policía? Buena suerte probando algo. ¿A la familia? Por favor, todos saben que siempre has estado celosa de mí. Su voz se volvió más dura, más fría. Escúchame bien, hermanita. Mamá siempre me ha querido más a mí. Siempre. Tú eras la obligación, yo fui la elegida. Y ahora por fin tengo lo que merezco. Una casa digna de mí, no esa casucha que tú le compraste a mamá. ¿Cómo puedes hablar así? ¿Cómo puedes dejarla en ese lugar? Está bien atendida, ¿no? Comida, techo, atención médica. Es una vieja, Adriana. Ya cumplió su propósito. Ahora nos toca a nosotras disfrutar. Bueno, al menos a mí. Sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. La frialdad de sus palabras, la facilidad con la que descartaba a nuestra madre. Eres un monstruo, susurré. Soy práctica, respondió con calma. Y ahora, si me disculpas, tengo una cena en mi nueva y hermosa casa. ¿Por qué no pasas un día? Ah, cierto, no estás invitada. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, temblando. La grabación se había guardado correctamente. Tenía todo lo que necesitaba. Esa noche, me reuní con mi abogado y le mostré todas las evidencias recopiladas, los diagnósticos fraudulentos, los testimonios médicos reales, las grabaciones, los movimientos bancarios, todo. Su rostro se fue transformando a medida que revisaba el material. Esto es mucho peor de lo que pensábamos, dijo finalmente. No solo es fraude y abuso de una persona vulnerable, sino posible malversación de fondos. Tus pruebas son sólidas. ¿Cuánto tiempo tomará un proceso legal? Meses, quizás un año. Sacudí la cabeza. No puedo dejar a mi madre en ese lugar tanto tiempo. Legalmente, hasta que no se revoque el documento de incapacidad que presentó tu hermana, será difícil. Debe haber otra manera. Y entonces se me ocurrió. En esta era digital, a veces la justicia formal no es la más rápida. A veces, la exposición pública logra lo que los tribunales tardan meses en conseguir. Voy a necesitar tu consejo sobre algo más, le dije a mi abogado. ¿Qué pasaría si hago públicas todas estas evidencias? La venganza, descubrí, es un plato que se sirve mejor en fragmentos cuidadosamente editados de 60 segundos. Primero creé una cuenta en TikTok con un nombre anónimo. No incluye información personal identificable, pero la descripción era un puñetazo directo al estómago, la verdad cruda. Mi hermana encerró a nuestra madre en un asilo de mala muerte para robarle su casa mientras vive como reina. El karma está en camino. El primer video fue simple, una panorámica del asilo, con su pintura desconchada y sus pasillos lúgubres, mientras mi voz en off explicaba. Mi hermana encerró a nuestra madre aquí mientras ella disfruta de una mansión comprada con el dinero robado. El segundo video, fragmentos de los informes médicos reales contrastados con el falso diagnóstico del doctor de licencia suspendida, cuyo historial de fraudes también incluí. El tercero, extractos de la conversación telefónica con Sara, donde claramente decía que mamá ya había cumplido su propósito y que ahora le tocaba disfrutar a ella. Para el cuarto día, los videos habían acumulado más de 500,000 visualizaciones. Los comentarios explotaban, indignación, apoyo, peticiones de justicia. La gente empezó a etiquetar a periodistas y programas de investigación. El quinto video fue el golpe definitivo, un recorrido por la mansión de Sara, grabado discretamente desde la calle, intercalado con imágenes de la pequeña habitación compartida de mamá en el asilo. El contraste era devastador. Al final de esa semana, los videos habían sido vistos por más de 3 millones de personas. Usuarios de TikTok comenzaron a identificar a Sara,
a etiquetar a su empresa, a compartir capturas de su perfil de Instagram donde presumía su nuevo hogar comprado con esfuerzo. No tuve que esperar mucho para ver las primeras consecuencias. El lunes, mi teléfono explotó con llamadas y mensajes. Sara, histérica, ¿qué carajo has hecho? Me están atacando en todas partes. Mi jefe me llamó. Borra esos videos ahora mismo. No respondí. En cambio, subí un nuevo video mostrando parte de su mensaje, con el título, La abusadora descubierta. Esa misma tarde, recibí una llamada del director del asilo. Señora Adriana, ha habido cierta situación mediática que involucra a nuestra institución. Quisiéramos hablar sobre la situación de su madre. Por supuesto, respondí con calma profesional. Estaré allí en 1 hora, con mi abogado. Cuando llegamos, el ambiente había cambiado radicalmente. Ya no era yo quien suplicaba información o atención. Ahora eran ellos quienes querían distanciarse del escándalo lo más rápido posible. Tras revisar el caso de la señora Consuelo, dijo el director, evitando mi mirada, hemos notado ciertas inconsistencias en su ingreso. Creemos que podría haber habido un error de evaluación. Martín, mi abogado, sonrió ligeramente. ¿Un error de evaluación? ¿O aceptaron documentación fraudulenta sin verificarla adecuadamente? El hombre palideció. Estamos dispuestos a facilitar el alta inmediata de la señora Consuelo y a reembolsar el dinero pagado por su estadía. Consideramos que no existen razones médicas para su permanencia aquí. 2 horas después, mamá salía del asilo con sus pocas pertenencias. La llevé directamente a mi departamento, donde había preparado la habitación de invitados para ella. Esa noche, mientras cenábamos, por primera vez en semanas la vi sonreír realmente. No puedo creer todo lo que has hecho por mí, dijo, sus ojos húmedos. Siento tanto no haberme dado cuenta antes de lo que Sara. Tomé su mano sobre la mesa. No es tu culpa, mamá. Sara manipuló a todos durante años. El martes por la mañana, el tsunami mediático continuaba creciendo. Un programa de investigación local había recogido la historia. La agencia donde trabajaba Sara emitió un comunicado anunciando que estaba investigando las graves acusaciones contra una de sus empleadas y que había sido suspendida temporalmente. Para el miércoles, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, el esposo de Sara. Nunca habíamos sido cercanos. Él siempre había mantenido la distancia, asimilando el desprecio que Sara sentía por mí. Adriana, necesito hablar contigo. Su voz sonaba tensa, agotada. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. No sabía nada de esto, fue lo primero que dijo. Te lo juro. Sara me dijo que tu madre estaba gravemente enferma, que necesitaba atención especializada, y que había decidido donarle la casa por gratitud. Estudié su rostro, buscando signos de mentira. No los encontré. Te creo, dije finalmente. Sara siempre ha sido experta en construir realidades alternativas. Carlos se pasó la mano por el rostro, un gesto de derrota que me resultó extrañamente familiar. El mismo que yo hacía cuando intentaba entender el favoritismo hacia Sara durante toda mi infancia. He visto los videos, leído los comentarios. He revisado documentos en casa. La hipoteca de la mansión, préstamos a su nombre. Tragó saliva. He iniciado el proceso de divorcio esta mañana. Sus palabras se hundieron en mi pecho como piedras en agua quieta. Círculos concéntricos de satisfacción expandiéndose en todas direcciones. ¿Y qué esperas de mí?, pregunté, manteniendo mi voz deliberadamente neutra mientras mis dedos tamborileaban contra la taza de café. Cada golpecito, un latido de anticipación. Nada. Solo quería que supieras que no todos estábamos en esto. Hizo una pausa. Y quería preguntarte. ¿Cómo está doña Consuelo? El uso del nombre de mi madre, no tu madre o mi suegra, sino Consuelo, la persona, me golpeó inesperadamente. Está recuperándose, respondí, permitiendo que un atisbo de vulnerabilidad se filtrara en mi voz. Lo que pasó no va a desaparecer de la noche a la mañana. Carlos asintió, levantándose para marcharse. Se detuvo un momento. La mansión. Técnicamente ambos somos propietarios. Cuando termine el divorcio, mi parte será tuya. Es lo mínimo que puedo hacer. Lo vi alejarse, su silueta cargando el peso de una traición que, a diferencia de mí, nunca había visto venir. El jueves por la mañana, recibí la notificación formal. Sara había sido despedida de su trabajo. La agencia no quería ninguna asociación con alguien acusado públicamente de abuso a personas mayores y fraude. Su reputación profesional, construida sobre sonrisas falsas y conexiones estratégicas, se había desintegrado.
Para el viernes, el abogado me confirmó que habíamos recibido respuesta positiva a nuestra solicitud de medidas cautelares urgentes. Un juez había ordenado la congelación temporal de la transferencia de propiedad y la posible hipoteca fraudulenta. Fue ese mismo viernes cuando la vi por primera vez desde que comenzó todo. El timbre sonó mientras ayudaba a mamá a ordenar ropa que habíamos comprado para reemplazar lo que había quedado en la casa. Miré la pantalla del videoportero y sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Sara estaba irreconocible. El maquillaje perfecto había desaparecido. Su cabello, siempre impecable, estaba recogido descuidadamente. Había algo animal en su postura, algo desesperado. No le abras, susurró mamá, y por un momento vi el miedo real en sus ojos. El miedo de quien ha sido traicionado por alguien a quien amaba incondicionalmente. Necesito que veas esto, respondí suavemente. Necesitamos ambas verlo. Activé el audio del intercomunicador. ¿Qué quieres, Sara? La vi sobresaltarse, como si no esperara respuesta. Adriana, por favor, necesito hablar contigo. Su voz estaba ronca, quebrada. Solo 5 minutos. Sentí un tirón en el pecho, un eco distante de compasión. Lo aplasté con el recuerdo de mamá sentada junto a aquella ventana del asilo, mirando al vacío. No hay nada que decir. Todo lo que necesitabas explicar ya lo dijiste en esa llamada telefónica que ahora han escuchado millones de personas. La vi desmoronarse un poco más, apoyándose contra el marco de la puerta. Mi vida está destruida, sollozó. He perdido mi trabajo, Carlos me ha dejado, los bancos están investigando la hipoteca. No puedo ni comprar comida sin que alguien me reconozca y me maldiga. Algo se retorció dentro de mí, una satisfacción oscura y viscosa que no sabía que podía sentir. Y te preguntas por qué. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, casi clínica. ¿Te sorprende que la gente reaccione así cuando descubren que encerraste a tu propia madre en un asilo para robarle su casa? No era así, gritó. No lo planeé así. Solo. Las cosas se salieron de control. Sentí a mamá acercarse al intercomunicador, su mano buscando la mía. Sara, dijo, y su voz sonaba anciana y cansada de una manera que rompió algo dentro de mí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué a mí? Siempre te di todo. El silencio que siguió fue pesado, cargado de 30 años de verdades no dichas. Sara no respondió, entonces apagué el intercomunicador. No necesitábamos escuchar más. La dejamos allí, afuera. El lunes siguiente, el abogado me llamó con noticias que alteraron el curso de todo. La investigación había revelado que Sara no solo había falsificado documentos para la transferencia de la casa, sino que había cometido fraude bancario significativo para obtener la hipoteca de la mansión. El banco había presentado cargos formales. La policía tenía una orden de arresto. La vi en las noticias esa noche, esposada, escoltada por agentes, el rostro parcialmente cubierto pero inconfundible. Su caída completa, transmitida en el noticiero de las 8. No sentí lo que esperaba sentir. No hubo euforia, ni siquiera satisfacción plena. Solo un vacío extraño donde antes habitaba la rabia. ¿Estás bien?, preguntó mamá, sentándose a mi lado en el sofá. No era una pregunta sencilla. ¿Estaba bien? Había destruido a mi hermana. Había expuesto nuestra intimidad familiar al mundo entero. Había transformado un dolor privado en espectáculo público. No lo sé, respondí con honestidad. Pero recuperaremos tu casa. Y Sara enfrentará las consecuencias de sus acciones. Mamá asintió lentamente, sus ojos fijos en la pantalla donde ahora pasaban a otra noticia, como si la desintegración de nuestra familia fuera apenas un segmento más en el ciclo interminable de desgracias ajenas. ¿Sabes?, dijo después de un rato. Siempre pensé que era yo quien tenía que mantenerlas unidas. Que si las trataba diferente, si compensaba de alguna manera, todo funcionaría. La miré, realmente la miré, quizás por primera vez. No como mi madre, la figura que había favorecido a Sara, sino como Consuelo, una mujer que había cometido errores, que había amado imperfectamente, que ahora estaba tratando de entender cómo su familia había terminado así. No era tu responsabilidad arreglar lo que Sara decidió romper, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Y no es culpa tuya que ella eligiera este camino. Transcurrieron 3 semanas de procedimientos legales acelerados por la atención mediática. El banco rescindió la hipoteca de la mansión. La transferencia de la casa de mamá fue anulada por fraude comprobado. Sara fue liberada bajo fianza, enfrentando múltiples cargos que seguramente resultarían en algún tipo de condena. Cuando el abogado me llamó con la noticia final, casi no podía creerlo. Debido a la situación legal de Sara y su esposo,
y como parte de un acuerdo con el banco, la propiedad de la mansión ha sido transferida a usted y su madre como compensación parcial por los daños causados. Así fue como, un mes después de que subiera el primer video, me encontré de pie frente a una casa de $2 millones que ahora nos pertenecía a mamá y a mí. Una casa comprada con dinero robado que, por los giros del destino y la justicia, había regresado a sus víctimas. La primera noche en la mansión fue extraña. Espacios demasiado grandes, eco en habitaciones vacías. Mamá caminaba por los pasillos como un fantasma, tocando superficies, adaptándose a esta nueva realidad. Es demasiado grande para nosotras, dijo finalmente. Los mensajes de Sara seguían llegando, cada vez más desesperados. Desde disculpas elaboradas hasta amenazas veladas, pasando por súplicas de reconciliación. Los leía todos, pero no respondía a ninguno, hasta aquel miércoles, cuando recibí uno diferente. Sé que no merezco tu perdón. Ni siquiera te pido que me respondas. Solo quiero que sepas que entiendo lo que hice. No a mamá, no a ti, sino a nosotras. Lo siento, Adriana. De verdad lo siento. Lo leí 7 veces. Busqué la manipulación oculta, el ángulo egoísta. No lo encontré. Por primera vez, reconocí a mi hermana en esas palabras. No respondí. Algunas heridas no están destinadas a sanar completamente. Algunas relaciones no pueden ni deben ser reparadas. Pero había algo liberador en reconocer que el odio, como el amor, puede eventualmente transformarse en algo más tranquilo, más distante. Esa noche, mamá, Gabriel y yo cenamos en la terraza junto a la piscina de la mansión. Mi hijo correteaba feliz, lanzando risas que rebotaban en las paredes de mármol de nuestra nueva casa. Su inocencia contrastaba con la historia oscura que había dado origen a nuestra presencia allí. Abuela, ¿puedo nadar después de cenar?, preguntó Gabriel con ojos suplicantes. Mamá sonrió, una sonrisa genuina que había comenzado a reaparecer en su rostro. Mañana, mi amor. Ya es tarde y hace frío, respondió, acariciando su cabello. Observé la escena mientras servía la limonada, sintiendo el agridulce en mi lengua, tan parecido a la victoria que había alcanzado. Ver a mi hijo disfrutando libremente y a mi madre recuperando su dignidad en el mismo espacio que Sara había presumido como símbolo de su triunfo sobre nosotras. Tenía una poética simetría. ¿Qué haremos con esta casa?, preguntó mamá mientras contemplábamos el atardecer después de que Gabriel se fuera a jugar con su tablet. Es hermosa, pero nos la quedaremos, la interrumpí con una seguridad que me sorprendió a mí misma. Gabriel merece crecer en un lugar espacioso. Tú mereces disfrutar de comodidades después de todo lo que pasaste. Y yo merezco recordar cada día que nadie puede aprovecharse de nosotros sin consecuencias. Mamá me miró largamente, sus ojos brillantes en la luz menguante. ¿Sabes? Creo que tienes razón, dijo finalmente. Asentí, sintiendo un peso levantarse lentamente de mis hombros. No era perdón lo que sentía hacia Sara, ni siquiera compasión. Era algo más poderoso, la certeza de que, por una vez, el universo había equilibrado la balanza a nuestro favor. Hoy, 6 meses después, vivimos cómodamente en la mansión que Sara nunca debió tener. Gabriel tiene su propia ala con una habitación llena de juguetes y un pequeño gimnasio interior para cuando el clima no permite jugar en el jardín. Mamá ha transformado el jardín trasero en un paraíso de plantas y flores. Dice que cuidarlas le ayuda a sanar. Y yo disfruto cada mañana del amanecer desde la terraza principal, saboreando no solo mi café sino también la dulce sensación de equilibrio restaurado. La mansión que Sara compró con dinero robado se ha convertido en nuestro refugio, en el hogar que Sara nunca valoró porque estaba demasiado ocupada buscando más, siempre más. Sara cumple una condena suspendida, con servicio comunitario obligatorio en un centro para adultos mayores. La última vez que la vi fue en los tribunales, cuando se dictó su sentencia. Nuestras miradas se cruzaron brevemente.